Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Nada en esta historia que está contando Lucas, en su evangelio en general, está puesto al azar. No es una casualidad que justo ahora en el capítulo 7, Lucas, de entre las muchas cosas que pudo haber narrado, de los muchos sucesos que seguro acontecieron al finalizar el Señor Jesucristo, el Sermón del Monte, justo elija esta historia para contarnos. Y la razón es increíblemente paradójica, porque si recuerdan, en el capítulo 6, finalizando el capítulo 6, ustedes tienen a Jesús enseñando lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y comenzando el Sermón del Monte, ustedes recordarán que Jesús habla de aquellos que de alguna forma están sufriendo y están llorando en el presente, y promete una consolación para aquellos que están en esa situación. Habla de aquellos que no están considerando su propia suficiencia, no están confiados en sí mismos, sino que están esperando la justificación y justicia del Señor. En ese sermón Jesús habla de que hay como un deber, hay una manera en la cual uno demuestra que es hijo de Dios, y eso tiene mucha relación con la manera en la cual esta persona es para con su prójimo. Y Jesús no solamente llama en ese sermón a que aquellos que dicen ser hijos de Dios amen, pero no a los que le aman, sino que amen a aquellos que no les aman, a los enemigos. Jesús había dicho que de la manera que nosotros quisiéramos que los hombres hagan con nosotros también deberíamos de hacer con las personas lo que nosotros quisiéramos que se haga con nosotros. Estoy sintetizando lo que Lucas contó del Sermón del Monte, pero Jesús dio un montón de características y termina justamente con esta ilustración, si se quiere, de dos hombres que habían hecho una casa y habían fundado, uno sobre la roca, o puesto los cimientos sobre la roca, y el otro había puesto los cimientos simplemente sobre la arena. Y toda esa historia está conduciendo al hecho de que Jesús termina aplicando, señalando que en vano uno llama al Señor Señor si al final uno no va a tomar en cuenta su palabra. ¿Y por qué es particular lo que ahora Lucas está contando de este centurión arrancando el capítulo 7? Bueno, porque acá vemos justo a un hombre mostrando amor, no para otro romano, no para otro gentil, justo un hombre mostrando amor para un judío, enemigos. Justo un hombre haciendo por otro lo que le gustaría que también se le haga. Justo un hombre que está actuando en misericordia, que está actuando con amor sin esperar a recibir nada a cambio. Es su siervo, es su esclavo el que está mal. Justo este hombre. Justo un hombre que está llamando a Jesús Señor. Y Jesús acabó de enseñar a manera de parábola
No me llamen Señor, sino van a hacer lo que les digo. Y justo este le está llamando Señor. Y justo no es un judío. Es un gentil. Era un romano. Justo. Y no es casualidad. Aquí hay una lección muy interesante, no tanto de este centurión, sino con lo que Jesús hace cuando escucha las palabras del centurión. Y es cuando este hombre se da la vuelta y le habla, Jesús le habla a aquellos que le estaban siguiendo y les dice: ni aún en Israel encontré tanta fe. Y el clímax de esta historia no es tanto el hecho de que un hombre enfermo haya sido sanado por Jesús, cosa que para el momento ya era una cuestión de darlo por hecho. Un hombre que se cruzaba ante Jesús iba a ser sanado. Jesús estaba haciendo, pero milagros de a miles. Personas estaban siendo alimentadas, hombres estaban siendo sanados, hombres estaban siendo liberados de demonios, hombres serían resucitados. Acá lo sorprendente es que en esta historia, el giro de la historia, el punto más importante, el punto más climático, es cuando Jesús se dirige a los judíos mayormente, diría casi en totalidad, y les exhorta diciendo Jesús: yo en Israel no encuentro esta fe. Y la que está dando, o el que está dando esta muestra de fe, es del que menos espera, no de un judío, sino de un gentil y romano. Entonces, el punto de esta historia es: Jesús está hablando de la fe genuina o la fe humilde que la religión no puede producir. Hay un tipo de fe que la religión no puede producir. Jesús reconoce que los judíos tenían fe, pero Él dice: no encontré tanta fe. Y está enfatizando el hecho de que había algo muy particular en la fe de este centurión que hacía de esta fe una fe aprobada, una fe bien vista por parte del Señor mismo, una fe que el Señor estaba buscando y que no estaba encontrando en los propios israelitas, en Israel. Y por eso el énfasis no solamente en la fe, sino en la fe humilde. La fe que deberían de mostrar o debía de evidenciarse en aquellos que eran los israelitas no se estaba dando, y sin embargo, y de manera, si se quiere, inesperada, estaba mostrando un gentil, en este caso un romano. Y esta narrativa tiene como dos partes importantes, que están dispuestas casi como contrastando lo uno con lo otro. Si bien Jesús está señalando de que hay una fe humilde que es aprobada por Él y elogiada por Él, y que no está encontrando en los israelitas, esta fe humilde está relacionada con la declaración del propio centurión respecto a su propia dignidad. Y la fe que no es humilde contrasta el reconocimiento de este centurión respecto a su propia dignidad con el entendimiento que tenían los judíos, especialmente los líderes religiosos, respecto a qué es ser digno. Si ustedes miran la historia, hay un asunto en torno a la dignidad que está siendo probada. En una primera parte, si se quiere, en una primera escena, que es la que va del 1 al verso 6, toda la trama está girando en torno a aquí hay un hombre que a la vista de los judíos, a la vista de estos ancianos, es una persona digna. Es una persona que merece ser atendida por el Señor. Y esta persona que es digna y que merece ser atendida por parte del Señor, es una persona que tiene obras,
que su dignidad está justificada en aquello que Él ha hecho. Es una persona que ama a los israelitas, dio pruebas concretas de ese amor, ha edificado una sinagoga, eso no era poca cosa. Si bien los centuriones no ganaban poco, ganaban bastante dinero, este centurión sí que usó bastante de su dinero para poder edificarle a los judíos una sinagoga. Entonces aquí hay uno que en la opinión de la religión judía, de los ancianos, es alguien digno, que merece ser atendido por el mismo Señor. Merece que sus deseos, merece que aquello que está demandando sea respondido. ¿Por qué? Porque Él es alguien digno. Sin embargo, a partir de la segunda parte, cuando la escena cambia de presentarnos a nosotros, este hombre que tenía un esclavo o un siervo, y este siervo estaba enfermo y que estaba pidiendo asistencia para este siervo, la escena cambia con el momento en el que Jesús va para la casa de este hombre para ver lo que estaba sucediendo con aquel siervo, y el asunto de la dignidad vuelve a tomar protagonismo, pero ahora no para afirmar la dignidad del centurión, sino para mostrar que el centurión mismo veía de sí mismo una persona indigna. A diferencia de la opinión de los ancianos judíos, él no era digno, él era indigno. Y conectado a este asunto de qué es lo que hacía digno o no al hombre, y el reconocimiento del centurión respecto a la autoridad de Jesús, es que Jesús elogia su fe. Y como esta clase de fe, tanta fe, no he hallado en Israel, está relacionado con la confesión del centurión. Señor, yo soy indigno. Este hombre se diferenciaba de los judíos en general por ser un hombre temeroso de Dios. Igual que Cornelio en Hechos de los Apóstoles. Un hombre gentil, no un prosélito, no alguien que se había convertido a la religión judía para empezar a practicar lo que la ley demandaba. Aquí no hay un hombre que está teniendo cierta dieta alimenticia, que está respetando el asunto del sábado. Aquí no hay un hombre que decidió circuncidarse. Aquí simplemente hay un hombre que es temeroso de Dios. Una persona que ha entendido no el politeísmo de toda la cultura romana, él ha rechazado esta influencia pagana y se ha convertido al monoteísmo. Ha creído en el único Dios que hablaba la ley, que hablaba el Antiguo Testamento. Y a pesar de que este hombre, visto por los enemigos normalmente como un opresor, un enemigo, porque no solamente era gentil, sino que además era ese tipo de gentil que estaba ejerciendo poder militar sobre los judíos, tenía un notable estatus ante los judíos. Era querido. Este gentil es una especie de ejemplo de que no todo era guerra entre los judíos y los gentiles. Excepcionalmente, los judíos se llevaban bien o tenían buena opinión de algún que otro gentil. Pero esta opinión era más bien en cuanto a los favores que podía recibir o recibían de parte de los gentiles. Y entonces él estaba en esta situación ventajosa ante la opinión de los judíos, y él trascendía en su relacionamiento con los demás todo tipo de barrera social, porque era apreciado por lo que había hecho por los judíos. Aún así, él como gentil y no convertido al judaísmo, tenía una religión, si se quiere, una fe,
no a la manera de un judío, porque no podía hacer todo lo que un judío hacía, porque no era un judío, pero sí era un hombre que apreciaba la verdad. Por eso construye la sinagoga. Se había convertido al único Dios vivo y verdadero, había creído en el Dios que predicaban los judíos, había rechazado el paganismo, y este hombre ahora apreciaba y quería la verdad, y entonces construye esta sinagoga para los judíos. La sinagoga, recuerden, funcionaba como una especie de centro de instrucción donde los rabinos enseñaban sistemáticamente lo que enseñaba la ley, lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Era también utilizado la sinagoga como ese lugar donde los judíos podían tener reuniones y tener comunión, y los gentiles podían participar de esas reuniones, aunque de una manera limitada. Ahora este judío nos dice el texto, este centurión nos dice el texto, que tenía un siervo. No sabemos mucho de este siervo, solamente sabemos su condición. Era una persona esclava. No sabemos si era un judío, probablemente no era un judío, era otro gentil. Pero era un esclavo de un oficial romano. Su enfermedad no se sabe qué es, pero sí era una enfermedad mortal. El diagnóstico para la enfermedad de este era que estaba a punto de morir. A punto de morir. Este esclavo representa el típico perfil de los despreciados y marginados de la sociedad, sin mérito en la sociedad judía. Para los judíos, no solamente un gentil gozaba de pocos beneficios o poco reconocimiento, y eso empeoraba si es que este gentil era otra vez un esclavo. Y no solamente un esclavo, sino alguien pobre, alguien sin dar absolutamente nada. Este era un auténtico despreciado, despreciable, y entre que esté vivo y esté muerto, no suma mucho para la sociedad. En aquel entonces tenemos que considerar que también los mismos amos consideraban a los esclavos como algo desechable. Es decir, es lamentable que una mano que hace el trabajo y yo necesito de su fuerza se muera, pero se puede reemplazar. Es como un títere que vive. Es mano de obra reemplazable. Hay una expresión que de alguna forma refleja la máxima en el pensamiento que se tenía en aquel entonces, la cosmovisión mediterránea sobre los siervos. Hay una frase muy interesante que dice así: al burro hierba, palos y carga, y al esclavo pan, corrección y trabajo. Al burro hierba, o sea, comida, palos y carga, castigo y que trabaje. Bueno, el esclavo no era muy distinto. El esclavo, pan, corrección y a trabajar. Y entonces se esperaba que el amo mantuviera al esclavo trabajando de manera constante, sin que el amo busque descanso para su siervo, porque el hecho de estar ocioso era algo muy mal visto. Es un esclavo, tiene que trabajar, que coma y trabaje, que coma y trabaje. Para eso está, es esclavo. Pero inesperadamente nos dice el texto de que este hombre estaba teniendo una actitud que no se veía de parte de otros amos, que estaba deseando la vida de este esclavo. Y entonces se le ocurre una idea que podemos pensar que es estratégica. Él entiende que culturalmente hay una barrera entre gentiles y judíos. Era muy poco probable que un maestro judío, que era la manera en la cual se le percibía a Jesucristo, un famoso maestro judío, un reconocido, un destacable maestro judío,
le diese importancia a la petición de un gentil. Peor si era un romano. Bueno, en ese entonces los gentiles eran romanos, porque era lo que había. Entonces se le ocurre una idea que podemos decir que es brillante. Convence a unos ancianos. La idea de ancianos son hombres muy reconocidos. No eran solamente cualquier persona judía, eran ancianos de entre los judíos. Hombres sabios, reconocidos, con un estatus en la sociedad, admirados, respetados. Convence a uno de estos ancianos para que vaya junto al Señor y pida para que Jesús venga. Hay algo extraño respecto a esta petición inicial del centurión. Algunos piensan que el centurión cambió de opinión, porque es raro que alguien mande llamar a una persona o tenga el deseo de que una persona venga, en este caso hasta él, y luego por el camino de repente cambie de opinión y haga la reflexión que terminó haciendo el centurión de que no es necesario que vengas hasta mi casa, es solamente necesario que digas la palabra y yo sé que mi siervo va a ser sanado. Y entonces muchos se preguntan, si tuvo el entendimiento de que bastaba con que Jesús simplemente diga la palabra y su hombre sea sano, su siervo sea sanado, y no era necesario que físicamente esté en la casa, ¿por qué no tuvo ese entendimiento antes? ¿Por qué simplemente no mandó decir por los ancianos que pida porque su siervo sea sano? A la final eso terminó sucediendo. Cuando algunos sospechan que hubo un cambio en la opinión del centurión. Porque todo fue muy inmediato. Y el texto de alguna forma parece favorecer esto. Porque dice, cuando el centurión escuchó hablar de Jesús. Es como que estaba haciendo su vida el centurión y de repente escucha de un tal Jesús de Nazaret la fama que él tenía y casi por impulso lo primero que se le ocurre es, estratégicamente enviar a unos ancianos judíos a que manden traer al Señor. Puede ser, pero no parece que esa sea la fe del centurión. Es más probable que, si bien con el transcurso del tiempo hasta que Jesús venga hasta el centurión, él pudo ir madurando en su entendimiento de quién era el Señor, no parece ser un hombre sin temor. No parece ser un hombre que estratégicamente solo está tomando decisiones. Por el contrario, desde un principio se nos presenta como alguien que amaba a su esclavo, alguien que amaba a alguien que le estaba sirviendo. Y eso conecta con la descripción de este hombre que del buen tesoro de su corazón está haciendo lo que hace, como Jesús había enseñado. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas, y este hombre genuinamente estaba procediendo de lo que había con toda honestidad en su corazón. Pero no obstante, este hombre manda llamar al Señor. Y entonces el Señor viene a su encuentro. Y el punto climático, veremos en breve qué es lo que termina entendiendo el centurión, pero el punto climático, luego de que casi se produce el encuentro entre Jesús y este centurión, es cuando Jesús reconoce el tipo de fe que había en este centurión y no había en los israelitas. Y entonces cabe una pregunta importante para entender cuál es ese tipo de fe que Jesús de cierta manera estaba acusando a los israelitas no tener. ¿Cuál era esa fe? Los israelitas, a diferencia de este centurión, gozaban de unos privilegios que los demás no tenían, que ninguna otra nación tenía. Ustedes recuerdan en Romanos capítulo 9, versos 4 al 5, cuando Pablo se pregunta, ¿de qué aprovecha uno ser judío? Y da una respuesta que es interesante respecto a que hay un privilegio con ser de la nación de Israel. De ellos es, dice Pablo, la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas.
De ellos son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Cristo, dice Pablo. Ser un israelita era una ventaja enorme con respecto a ser un gentil. Porque uno en la posición de judío tenía un conocimiento que era superior al resto de las personas de lo que Dios había comunicado en su palabra. Ellos tenían de primera mano o más cercanamente la verdadera religión, o el alcance, el acceso a la verdadera fe, a conocer al único Dios. De hecho, nuestro Mesías se encarna en un judío, o nace como un judío, no nace como un gentil. A ellos se les prometió el Mesías. Jesús hace su obra y prioriza, si se quiere, a los judíos. Va recorriendo aldea tras aldea, sinagoga tras sinagoga, enseñando el mensaje del Evangelio y llamando al arrepentimiento primeramente a los judíos. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Moisés recuerda a Israel en ese estatus especial que ellos tenían. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ninguno tuvo el privilegio de ser elegido por Dios como pueblo, como nación, como grupo étnico, para recibir la bendición de Dios. Sus promesas, el Mesías, ninguno. Verso 19, 5 al 6. Ningún pueblo escuchó jamás de Dios esto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En toda la tierra, en toda la historia de la humanidad, ni un pueblo escuchó de Dios esto. Ningún pueblo estuvo parado frente al Sinaí viendo tronar ese monte y recibiendo de Dios su ley. Salmo capítulo 147 destaca de manera especial lo siguiente: Él muestra sus palabras a Jacob, sus estatutos y juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus juicios, no los conocen. Amós capítulo 3 dice lo siguiente en el verso 2. Ciertamente no haré nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Así que aquí está un pueblo que tiene el privilegio de haber sido elegido por la misericordia y la gracia de Dios, que ha recibido su ley. Han visto y ellos fueron testigos del poder de Dios, de cómo los libró de Egipto, de cómo les dio una tierra que le había prometido. Dios a esta nación envió innumerables profetas que anunciaban una y otra vez y recordaban al pueblo la ley de Dios, la que Dios había dado por medio de Moisés. Este es el pueblo de quien se esperaba que tuviesen fe. Ellos son. De hecho, comienza Juan en el capítulo 1, en su evangelio, en los primeros versos, diciendo: Jesús a lo suyo vino. A ellos vino, pero no le conocieron. Quienes debían de tener fe, no tenían fe. No tenían. No creían a Jesús. Y ese rechazo del pueblo que se espera que tuviesen fe en Jesús, se empieza a ver en los primeros capítulos de Lucas. Ustedes recuerdan cómo comienza el capítulo, no comienza, sino finaliza el capítulo 4, cuando Jesús está en una sinagoga en Nazaret.
Termina predicando Jesús y todo el pueblo tenía una intención con el Señor. Era despeñarle. Le querían matar. Así termina una prédica de Jesús. Cuando Jesús va de sinagoga en sinagoga, había escepticismo porque los mismos líderes judíos empezaban a inquietarse respecto a este maestro que anda predicando por aquí y por allá, y necesitamos investigar a ver quién es. Muchos de ellos hicieron presencia en uno de los momentos cuando Jesús estaba enseñando, y esto fue en esa casa cuando el paralítico desciende de sobre el techo. Y ellos están mirando y escuchando lo que Jesús está enseñando y siendo testigos de primera mano de que Jesús no está mintiendo cuando habla, porque está confirmando con los portentos que está haciendo de que su palabra es verdad, de que Él tiene la autoridad para perdonar pecados, y ellos están dudando en su corazón. Y Jesús les señala: ¿por qué ustedes cavilan en sus corazones? Porque no creen. ¿Por qué? El contraste es, dice un comentarista, teológicamente devastador. Aquellos con acceso a la revelación divina, a las promesas mesiánicas y a siglos de instrucción religiosa, demostraban una fe inferior a la de un extranjero que carecía de todos estos beneficios. Tal vez usted se pregunte, ¿no es un poco exagerado decir que los israelitas tuvieron que haber reconocido a Jesús? Tal vez le faltó un poco de tiempo o un poco más de paciencia. En el Antiguo Testamento hay innumerables referencias a la promesa de un Mesías. Y las referencias y las promesas incluso tienen el grado de exactitud histórica en su cumplimiento. Y eso es justamente lo que leímos en Daniel capítulo 9. Cuando Daniel estaba orando y lamentándose por su pecado y recordando las promesas del Señor de que Él iba a cumplir, o Él había prometido cumplir con ellos, darles una tierra, restaurar la nación, y Daniel estaba apelando a pesar de su pecado, el de él, el de su pueblo, el de los padres, de que Dios sea fiel a lo que había prometido. El Señor, con lujo de detalle, le cuenta lo que va a hacer para perdonar sus pecados. Y entonces aparece en el relato lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Que en realidad, antes de mencionarse la número 70, hay toda una descripción de las 69 primeras semanas de Daniel. Y la precisión de eso es notable. Le explico porque esto es sumamente interesante. Nosotros cuando pensamos en semanas de días, ¿cierto? Semanas son 7 días. 7 días son una semana. Y ese patrón también entendían los judíos. 7 días son una semana. Y ese ciclo viene de el 6:1, de lo que Dios mismo había determinado en su ley. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y al 7º descansarás. Y entonces se tiene ese ciclo de una semana, 6:1, 6:1 o 7 días. Pero acá viene lo curioso. Para los judíos el concepto de semanas no se limitaba solamente a días. Ellos tenían un entendimiento de semana de años. Por ejemplo, eso está en Levítico. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor le daba instrucciones de cómo ellos debían de proceder con la tierra en términos de agricultura? Ustedes durante 6 años tienen que utilizar la tierra, pero en el 7º tienen que hacer descansar la tierra. Y allí tenemos el concepto de ciclo semanal, 6:1, pero no de días, sino semana de años. Y cuando nosotros vamos a Daniel,
Daniel empieza a hablar en el capítulo 9, a partir del verso 1, hablando de tiempos en términos de años. Y hablando en tiempo de términos de años, habla entonces, en esta visión profética, comunica lo que vio y habla de estas semanas, que en el contexto son semanas de años. Si ustedes hacen como una especie de multiplicación de estos años por estas semanas, es decir, cada semana 7 años, ustedes se van a dar cuenta de que Dios había establecido 483, si mal no recuerdo, desde la orden para que los judíos vuelvan a su tierra y restauren la ciudad y restauren el tiempo. Desde esa orden exacta, desde ese tiempo, iban a pasar 483 años para que aparezca el Mesías. Y en el momento en el cual se dio la orden, que fue en torno a finales de marzo, pasaron 483 años y fue exactamente en marzo, que es el tiempo de nuestra Pascua, cuando Jesús se revela y aparece y es aclamado como el Mesías. Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y si continúan leyendo la profecía, este Mesías iba a morir, mas no por sí mismo. Y fue exactamente el tiempo cuando se le reconoció como Mesías. Aquí viene el Cristo. Y en su muerte y su crucifixión fue cuando Él expió y cuando Dios estaba cumpliendo lo que le había prometido a Daniel más de 480 años antes. Tal entendimiento había respecto a las profecías que incluso magos del Oriente tuvieron el discernimiento y el entendimiento de que había llegado el tiempo en el que iba a nacer el Mesías y fueron hasta Belén para entregarle los presentes. Este pueblo no estaba sin conocimiento. Ellos conocían Isaías, la necesidad del siervo de Dios que venga a sufrir por los pecados de su pueblo. Ellos tenían todo ese entendimiento y aquí estaba Jesús, el cumplimiento de lo que Dios había prometido, y ellos no estaban creyendo. No estaban creyendo. ¿Por qué no estaban creyendo? Porque la fe humilde no es algo que puede darte una religión. Los judíos tenían conocimiento. La fe tiene un aspecto, y es el aspecto del conocimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos fe porque conocemos algo, nuestra fe está fundamentada en algo. Entonces, la fe abarca un conocimiento, eso lo habla Santiago. Pero la fe que solamente tiene conocimiento y luego este conocimiento no modela lo que uno hace y no afecta la vida de una persona, es lo que la Biblia llama una fe muerta. Es fe, sí, porque tiene conocimiento, pero es una fe que no sirve para nada. Y entonces Santiago justamente hace este reclamo y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a probar mi fe por mis obras. Sí, hay un tipo de fe que actúa de una manera que se puede reconocer por cómo esa fe está modelando el pensamiento y la conducta de una persona. Cuando Jesús reconoce la fe del centurión, estaba reconociendo no solamente la declaración de este centurión, sino que está asociando la declaración del centurión con lo que este centurión vive, con lo que este centurión estaba haciendo. Y por eso el énfasis en una fe humilde. Los judíos tenían conocimiento del único Dios vivo y verdadero, tenían conocimiento de las promesas, tenían conocimiento del pacto, tenían conocimiento del Mesías que había de venir. Pero lejos de que ese conocimiento o esa fe impactara su propia vida para entonces ser hombres verdaderamente temerosos de Dios, estos hombres tenían ese conocimiento o esa fe que le daba su religión
Pero esta fe estaba descansando en obras. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por la justificación que hacen los ancianos de por qué Jesús debía de responder su petición. La justificación de estos ancianos era: mirad sus obras, qué tan bueno es, mirad sus obras, lo bien que hace, y mirad que Él merece lo que está demandando. Y ese era el pensamiento predominante en tiempos de Jesús, o la autosuficiencia que tenían principalmente los líderes judíos. Por eso no reconocían y no se disponían bajo la autoridad de Jesús. Ellos confiaban en que sus obras les daba suficiente mérito para que se ganasen el favor de Dios. Una fe que solamente puede producir una religión. Es como, trasladado a nuestro tiempo, es como pensar de que Dios me debe algo por ser yo de tal o cual manera. Nosotros a veces caemos en ese engaño. Procuramos a veces ser lo más fieles en cuanto a todo el rito de nuestra religión, y tenemos congregación, tenemos Biblia, tenemos un vocabulario, tenemos una manera de pensar y tenemos un montón de cosas, pero en secreto estamos frustrados por no recibir lo que nosotros merecemos, que deberíamos de recibir. Y entonces, la queja constante de nuestro corazón es: Señor, ¿por qué no tengo lo que merezco? ¿Por qué estoy enfermo? Debería de estar sano. ¿Por qué no tengo esto? Debería de tenerlo. Y a veces hacemos o damos más valor a las cosas que creemos merecer de Dios por todas nuestras buenas obras, justificadas a nuestros propios ojos, que muchas veces evidencian no solamente una torpeza espiritual del momento, sino toda una condición de tener una fe simplemente religiosa. Esto no era muy distinto a lo que creían la mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús. Aquí hay un hombre que tiene una conducta y esa conducta es suficiente. Es intachable, es inmejorable. Este es un hombre cualificado. Cumple todos los requisitos para que, Señor, tú le concedas lo que Él está demandando. Tiene suficiente mérito. Señor, tenés que escucharle. Mira cómo nos ama. Mira todo lo que ha hecho por nosotros. Pero entonces viene el encuentro, no el encuentro, o sí, el encuentro. A distancia, pero a la final el encuentro con Jesús de parte del centurión. Y la fe del centurión era un tipo de fe que no consideraba sus propios méritos, sino que la fe del centurión era ese tipo de fe que pudo decir al Señor: Señor, yo soy indigno, yo no soy digno, yo soy indigno. ¿Cuál fue la fe que tuvo este centurión? Este centurión fundamentalmente reconoció la autoridad de Jesús. Yo también soy un hombre que está bajo autoridad, y entonces el centurión reconoció la autoridad de Jesús. Para un centurión romano, bajo la estructura militar, reconocer la autoridad de otro y ponerse bajo o sujetarse bajo la autoridad de otro era casi traición a la patria. Porque en la estructura militar romana, el emperador era casi visto como Dios. Y todos respondían bajo la autoridad del emperador, que era estimado y se estimaba a sí mismo como una divinidad. Que este centurión haya
salido debajo de la autoridad provista del Imperio Romano conducido por el divino emperador y haya reconocido que Jesús es quien tiene autoridad, eso le podía haber costado su carrera militar, por sujetarse bajo otra autoridad. Cuando el centurión romano reconoce la autoridad de Jesús, reconoce una autoridad que es superior a la de alguien que simplemente sana. Le explico, y esto el centurión lo dice muy claro. Yo también soy hombre que está bajo autoridad. Yo le digo a este hombre, ve y va. Le digo a este hombre, haz esto y hace. Entonces, él reconoce que tiene la autoridad para que su palabra obre y repercute en acción. Cuando el centurión le está diciendo a Jesús, di la palabra, no le está diciendo, hace tu conjuro, di las 3 frases mágicas, sino, Señor, da la orden. Señor, da la orden. Yo entiendo cómo funciona la autoridad en el universo. Señor, da la orden. Yo sé lo que significa estar bajo autoridad, porque yo ordeno y en mi limitada autoridad las cosas suceden. Pero yo reconozco que tú tienes autoridad sobre la vida. Tú tienes autoridad sobre la muerte. Tú tienes autoridad sobre este universo. Yo, por más que ordene, mi siervo no va a sanar, porque no tengo autoridad sobre la vida. Pero Señor, da la orden. Tú tienes esa autoridad. Básicamente, el centurión estaba reconociendo que Jesús tenía autoridad y poder divino. Y tal era la confianza del centurión en Jesús, que reconoció en ese acto la divinidad intrínseca del Señor. Tú tienes tal poder y tal autoridad que yo soy indigno. Y esto recuerda a lo que Pedro dijo en Lucas capítulo 5. ¿Ustedes recuerdan? Cuando Pedro, luego de ver la pesca milagrosa, mira al Señor, apártate de mí, Señor, apártate de mí. Se quedó asombrado, no podía creer. Vio el poder del Señor, su autoridad, su poder para controlar la naturaleza y soberanamente mandar. Y se quedó espeluznado, así atónito Pedro. Señor, apártate de mí. Yo soy hombre pecador. Bueno, cuando Jesús estaba viniendo, el centurión se indignó consigo mismo de la misma forma. Señor, yo no soy digno. Yo no soy digno que vengas a mi casa. Yo no soy digno de ti. Y detrás de ese reconocimiento del centurión es, si Jesús es quien dice ser, y de hecho es quien dice ser, Él es Dios que puede perdonar los pecados, y Él es Dios que puede y tiene control sobre toda su creación. Por eso confío en que simplemente pueda dar la orden y tal sanación va a ocurrir. Yo soy pecador, por eso soy indigno. Señor, yo no soy digno de que estés en mi casa y ni aún soy digno de ir a presentarme delante de ti. Yo no soy digno de estar frente a ti. En ese reconocimiento, el centurión estaba confesando su insuficiencia. Señor, yo no tengo méritos para que me atiendas y escuches mi plegaria. Yo no tengo méritos. Yo soy indigno. Lo que yo hago no es suficiente, Señor, porque soy indigno. Y tal es mi situación de indignidad que no puedo estar delante de ti. Eso es muy diferente a lo que los ancianos judíos habían dicho al Señor. Él es digno por todo lo que hizo. Pero no, acá estaba el centurión
asombrado con el poder de Dios. Y sí que estaba asombrado él. Entonces, cuando el centurión está reconociendo la autoridad del Señor, no es simplemente la capacidad del Señor para sanar. Eso ya lo conocían y reconocían un montón de gente. Por eso también lo estaban siguiendo. Sabían que era un sanador. Lo sabía. Y otro detalle más que es interesante, cuando el centurión reconoce que para Jesús es suficiente con decir la palabra, es decir, que dé la orden, autoridad procedía de sí mismo. No es, ¿se acuerdan de Simón el Mago? En un momento, cuando es confrontado por Pedro, para que se arrepienta de esa maldad en la cual él estaba, Simón el Mago le dice a Pedro, rueguen ustedes a Dios por mí. ¿Cierto? Cuando el centurión le está pidiendo al Señor que sane a su siervo, no le está pidiendo que ruegue a Dios para que Dios le conceda que sane a su siervo. Señor, da la orden. Vos da la orden. Porque tú tienes autoridad. Ese es un contraste enorme en la manera en la cual las personas percibían al Señor. No como un simple maestro o profeta que viene a hablar en nombre de Dios, sino como, lo dice el propio centurión, como Señor. Tú eres Señor. Ustedes conocen cómo termina esta historia. Jesús reconoce ese tipo de fe que los israelitas no estaban teniendo. Ese tipo de fe que podía confesar a Jesús por quien el Señor era y no demandar del Señor lo que su religión les hacía que ellos quisieran. Ninguno de los que estamos aquí podríamos confesar a Jesús jamás como Señor si primeramente no tenemos esta clase de fe humilde, no suficiente en nosotros, no suficiente en nuestros méritos, no suficientes como para demandar a Dios cualquier cosa, sino insuficiente, indignos del Señor. Solamente pudiésemos tener algo por la pura compasión y voluntad de Dios. Es lo que reconoció el centurión. Señor, yo confío en tu poder, en quien tú eres, no en lo que yo soy y en lo que yo hago. Y ese contraste de, entonces, la fe humilde que no puede producir la religión judía, viene a contrastar con el tipo de fe que solamente pueden tener aquellos que se someten o están bajo la autoridad de Jesús. Estar bajo la autoridad de Jesús. El desafío para nosotros es el mismo tipo de desafío que Jesús hizo a los israelitas en su tiempo. ¿Será acaso que entre la multitud que domingo a domingo, año tras año, semana a semana, no importa, está escuchando todo el tiempo la ley de Dios, las profecías, las enseñanzas, y están conociendo a Dios? Estos somos nosotros. Estamos sabiendo de sus promesas, de la bienaventuranza que es andar en sus caminos, y estamos escuchando y nutriéndonos todo el tiempo con su palabra, y tanto hemos sido nutridos con su palabra que entonces ahora empezamos a tener una conducta cristiana, un vocabulario cristiano, y empezamos a tener comunión cristiana, pero sin embargo Dios nos pueda reprochar una fe insuficiente. Y ese tipo de fe insuficiente es un tipo de fe no humilde, que no tiene la humildad en el corazón para ponerse bajo el Señor.
Y como terminó el capítulo anterior, llamamos al Señor, pero no para no terminar haciendo lo que Él dice, sino llamamos al Señor Señor porque queremos hacer lo que Él dice. Y nuestra fe se evidencia no tanto en lo justo que somos bajo la excusa de la religión y por ende merecedores de toda clase de favores, sino nuestra fe se evidencia en que tememos a Dios y somos hallados indignos. Ojalá y la fe de cada uno de nosotros no sea como el promedio de los israelitas, muy religiosos, muy bíblicos, pero siempre pensando de sí mismos como merecedores de todos los favores del cielo. Ojalá y seamos personas con tal tipo de fe que se vean a sí mismos como indignos, necesitados, porque somos insuficientes, no suficientes. Somos necesitados porque no tenemos poder ni control de nuestra vida. Necesitados del Señor, quien tiene autoridad y poder sobre la vida. Ojalá y nosotros reflejemos entonces la fe que decimos tener en obras que reflejen personas dispuestas bajo la autoridad de Jesús en su misión humilde. No nos engañemos en el cuento religioso, no lo hagamos. No sacamos nada. El Señor nunca va a aplaudir nuestros esfuerzos religiosos. No lo hizo en tiempo de los judíos. No lo hizo. No se acercó al centurión y bien, mirá la sinagoga que te mandaste, bien. Mirá, a esto le hiciste favores. Bien. Eso sería, te fuiste todos los domingos, muy bien. Te vi cantando las canciones, abrías tu boca, bien. Lo estabas haciendo bien. Te veo con la Biblia bajo el brazo, bien. Y es una religión falsa. Es una religión que todo el tiempo solamente está confiando en su propia suficiencia. No bajo el Señor. No dispuesto de una manera humilde. No hombres y mujeres temerosos de Dios, sino hombres y mujeres que están usando la religión, la fe, para justificarse ellos mismos. Que no seamos hallados así, hermanos. Que no seamos hallados así. Que seamos como este centurión. Yo no soy digno de ti, Señor. No lo soy. No, ni venga, ni te pongas enfrente mío porque yo soy hombre pecador. Mi necesidad de ti no es por mi justicia. Mi necesidad de ti es por mi injusticia. Eso es lo que entendió el centurión. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros aprendemos cuál es el tipo de fe que a ti te agrada. Una fe que solamente tú puedes producir en nosotros. Una fe que solamente conocemos aquellos que nos hemos rendido al Señor Jesús. Que hemos entendido que Él tiene autoridad no sobre la vida, Señor. Él tiene autoridad sobre mi vida. Señor, gracias por esa bendición. En nuestro estado de suficiencia, en nuestro estado de autocomplacencia y sumamente religiosos, jamás hubiésemos visto esa verdad. Pero gracias por tu Espíritu que nos dio convicción de pecado. Nos mostró nuestra insuficiencia, cuán indignos somos de ti, Señor. Señor, ruego por aquellos que aunque conocen tu verdad, aunque escuchan tu palabra, aunque saben de tu nombre, no han rendido sus vidas a ti, Señor.
Ayúdales a no creer en una religión falsa, en una fe que no obra nada, en una fe que no prueba nada, Señor. Hazle entender la necesidad de cada persona de humildemente estar bajo ti, Señor. Ayúdanos a ser tales hombres y mujeres. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.